es con su Señor. Usted no puede estar agradando a la gente, porque dice la Biblia que el que agrada al hombre desagrada a Dios. Porque el hombre te da la mano y te comparte contigo, pero no agrada al hombre, agrada a Dios. Entonces, es importante lo que Dios dice. Al no distinguir entre estos dos aspectos de la voluntad de Dios, nos enfrentamos a un desastre teológico. Y ahí es que viene el problema de que la mayoría de iglesias, nosotros los evangélicos, que incluimos esta iglesia, por no conocer estos principios, tenemos mucho choque espiritual y hacemos muchas cosas que son de gente trastornada, que no son de gente normales, porque no tenemos estos principios. Miren, por ejemplo, así su voluntad de mandamiento es resistible y mutable, es decir, que la voluntad de mandamiento de Dios cambia. No solo Dios permite que sus mandamientos sean transgredidos, sino también Él mismo abroga a veces estos mismos edictos. Las leyes ceremoniales, por ejemplo, ya no están en vigor, y Dios fue que dijo: el que no haga así, yo lo mato. Le voy a poner una ley ceremonial. Cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, se le dijo claramente: cada uno busca una estaca, y la gente tenía que andar con su estaca encima. Cada vez que había una necesidad fisiológica, ¿qué hacían? Hacían un hoyo, hacían su necesidad y tapaban sus excrementos. Pero ahora yo no veo a nadie con una estaca aquí. Aquí lo que hay es un inodoro que cuando te vas, y si tiene algún problemita, hay que poner un spray especial para el próximo que llegue. ¿Se da cuenta? Entonces, esos preceptos que estaban en la antigüedad, Dios ha permitido que se han abolido. Y Dios no nos ha condenado por nosotros no tener una estaca. Pero en la Biblia dice que hay que tener una estaca. Por eso es que hay que ver y leer bien la Biblia claramente. Porque la gente lee la Biblia y encuentra alguno de estos mandamientos y dice: esto hay que aplicarlo ahora. Un momento, no es así. ¿Me están siguiendo? ¿Dónde voy? Entonces uno lee la Biblia y dice: wow, pero en la antigüedad decía que esto había que hacerlo. Señores, vamos a contextualizar en qué este mandamiento es de propósito, su mandamiento. Vamos a ver qué es para poder nosotros entender lo que Dios nos quiere decir. Pero bien, por ejemplo, su voluntad de propósito es irresistible e inmutable, es decir, que no cambia. Nadie puede impedir que Dios cumpla con su designio, ni persuadirle a cambiarle. Son propósitos eternos. ¿Qué hizo Pedro? Señor, que nada de eso se acontezca. Apártate de mí, Satanás. Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Señaló a los discípulos: he aquí mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del que me envió. Viene y le grita una señora y le dice: maestro, bienaventurados los pechos que mamaste. Dice: más bienaventurados son los que oyen mi palabra y la ponen por obra. Amén. La voluntad de propósito, el hacer la voluntad, pero en el propósito de Dios, es el valor que está allí. El problema es que nosotros estamos lejos de Dios, y estamos lejos de Dios por nuestra propia conducta, Señor, porque Dios nunca se ha mudado. Yo soy el que me mudo. Cada vez que uno tiene que entrar a la presencia de Dios, tiene que limpiarse. Tiene que dejar tantas cosas agradables. Ay, que me sabe la boca agua. Y entonces Dios dice: para tú venir para acá, tienes que venir santo, no perfecto. La palabra santo significa apartado, porque hay gente que confunde estas dos palabras y él piensa que uno tiene que ser muy santo para llegar a perfecto para llegar a Dios. No, si fuera perfecto entonces no estuviera aquí, estuviera en el cielo, pero como todavía estamos en la tierra, lo que quiere decir es que tenemos que venir santo, es decir, purificado, limpio, para poder nosotros entrar en la presencia de Él. Ahora bien, los propósitos eternos de Él, nadie puede impedir que Dios cumpla con su designio e impedirle cambiar. Este concepto de la inmutabilidad, es decir, que Dios no cambia ni se muda, de la voluntad divina se expresa a veces como consejo de Dios. Por ejemplo, en Isaías capítulo 40,
46, verso 10 dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y hay otra parte de la Biblia que dice que nadie puede decirle a Dios qué hace. Usted me puede cuestionar a mí, pero a Dios no. Hebreos 6, 17 y 18: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, tengamos un fortísimo consuelo. Los propósitos para comunicar el mismo concepto. Efesios capítulo 1, verso 11 dice: conforme al propósito del cual hace todas las cosas según su designio de su voluntad. Muchos textos simplemente hablan de la voluntad de Dios en una manera que no deja duda sobre el consejo de inmutabilidad, de que Dios no cambia. Ahora es muy importante esto, es muy importante. En Daniel capítulo 4, verso 35 dice: y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? Isaías capítulo 14, verso 27: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida. Por este medio de la doctrina de la inmutabilidad de los propósitos divinos se ve más claramente sobre la soberanía de Dios. Dios no podría cumplir con sus promesas si permitiera que su voluntad y su propósito se cambiaran. Hay gente que cree y nosotros a veces creemos que vamos a cambiar a Dios y que vamos a cambiar a Dios. Nosotros, por eso que yo quiero que usted ponga atención a lo que voy a decir y ponga mucha atención a esta palabra. Si usted no ora por el Espíritu, usted no recibe ninguna oración. Me explico, voy a explicar. Y voy a explicar que orar por el Espíritu. Nosotros somos, en mi mano derecha pongo un ejemplo de la humanidad, la carne. Y en mi mano izquierda pongo un ejemplo de la vida espiritual. Si cuando yo oro vengo aquí, esa oración no pasa de aquí, lo que estoy es perdiendo mi tiempo. Si yo vengo entonces oro en el Espíritu, entonces yo no pierdo mi tiempo. ¿Cómo yo sé cuando oro en el Espíritu? Cuando yo oro para las cosas de la carne, dice la Biblia que hay personas que no reciben porque pedís mal, porque pedís para vuestro ¿qué? Deleites. Lo que pedimos para que se satisfaga nuestro deseo. Señor, dame un avión. Señor, dame un carro nuevo. Señor, que tú no puedes pedirle a Dios así. Y hay gente, lo de su perfección, lo que le dicen a la gente, eso es lo que tú tienes que pedir. Porque a Dios, mire, yo le voy a dar un testimonio. Hay que ser específico, porque si no, Dios no contesta. O pero si fuera específico, yo le pido un 747 al Señor, de tanto que yo viajo, para no pagar tanto en gasto, y que aparezca un rico también que me lo pague, que me pague la gasolina y me pague todo, ¿verdad? Pero no funcionan las cosas así. Entonces nosotros pedimos muchas veces para nuestro deleite. Pero si tú le pides: Señor, yo quiero llegar a Haití, yo quiero hacer misión, a mí no me importa si Dios me manda en carro, si me manda en avionetica, si me manda en un jet, lo que yo quiero llegar es a ¿dónde? Haití. Nosotros a veces nos vamos a Zacatecas y nos vamos en carro, y a veces nos vamos en avión y venimos en carro, y a veces nos vamos en carro y venimos en avión. El propósito de nosotros que oramos es: cuídanos, que queremos llegar a Zacatecas. Eso es todo. Ahora, ¿cómo oramos en el Espíritu? Cuando oramos en el Espíritu, estamos orando sabiendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? A través de las Escrituras. Sería de Dios que yo ore así: Señor, tú sabes, Padre, que yo tengo 5 carros, pero yo vi uno que salió hoy en esta semana, Padre, el del 2011, Padre. Oh, Señor, ese carro que yo quiero, Padre, y por fe tengo, y yo lo creo, y es mío, y yo lo creo, y es mío. Y mire, y yo sueño con eso, y me despierto y es con eso, y después con eso, y sueño con eso. Eso es una oración carnal.